con este seminario sobre el eje externo del Golfo de México y cambio climático, que es pues digamos que es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace tiempo ya, con el apoyo de distintas instituciones y participación de distintas personas también en distintas presentaciones. Entonces aquí les pongo los colaboradores, que pues el trabajo que les voy a presentar no podría existir sin el apoyo de estas personas. Bueno, voy a empezar la charla pues contándoles de algunos huracanes. En el 20 de octubre del 2015 se formó el huracán Patricia en el Pacífico mexicano y algunos de nosotros estábamos pensando si íbamos a ir o no íbamos a ir a la Unión Geofísica Mexicana, y al final fuimos y no pasó nada. Pero el 23 de octubre, 3 días después de que se formó, a las 11:25 horas, tuvimos un mensaje del presidente que, de acuerdo con la última información de Conagua, el huracán Patricia es el más peligroso que se haya registrado en el mundo. No era necesariamente así, pero sí batió récord siendo el más intenso registrado, junto con, ya no me acuerdo si era Haiyan o cuál, pero otro que ya había pasado, alcanzó la misma velocidad, pero sí tuvo el récord en mayor intensificación rápida, pasando de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas, ¿no? Intensificación rápida se define como un paso de 54%. Nudos son 30 nudos por segundo. En el Pacífico, un nudo en 24 horas, ¿no? Si aumenta 35 nudos en 24 horas, se considera intensificación rápida. Bueno, y no tiene mucho que ver ahorita con el oleaje, pero a 64 horas de tocar tierra, ningún modelo había pronosticado, como pueden ver, ningún modelo había pronosticado que iba a haber esa intensificación rápida, ¿no? Que es donde fallan mucho los modelos de la predicción de huracanes en la intensificación rápida. Entonces, cuando se tenían que tomar decisiones, como si hacemos la UGM o no, pues no sabíamos, ¿no? Los modelos decían esto, y entonces, sí, era la UGM, y resultó que fue otra cosa, ¿no? Entonces ahí, pues era interesante eso, ¿no? Al final se hizo la UGM, como todos, no pasó nada, los de Puerto Vallarta estaban enojados porque les espantaron el turismo, y yo sentí escribir un artículo sobre si Patricia era lo que íbamos a ver en el futuro de huracanes por el cambio climático, y puse Patricia en el contexto de huracanes sintéticos que les voy a presentar, y me lo rechazaron 2 veces. Fin de la historia. Luego, en agosto 17 del 2017, se presentó el huracán Harvey, y ese tocó tierra como categoría 4, pero muy distinto a Patricia, no fue la intensificación rápida, sino que llegó sobre Texas, estuvo 57 horas, luego entró otra vez al mar, se volvió a recargar de humedad, y entró por Luisiana, y pues rompió récords de precipitación en Estados Unidos. Nada más pasó ese evento y Kerry Emanuel escribió un artículo sobre ese evento y cómo eso iba a ser algo de lo que podíamos esperar con cambio climático, y 2 meses después se lo publicaron. Supongo que hay investigadores y investigadores. Bueno, Houston, tenemos un problema. 30 de agosto mismo año, huracán Irma. Tiene impactos en todas esas islas en el Caribe, y este es su trayecto, ¿no? ¿Cuál, perdón? Irma, en el que fue Trump a aventar papel de baño a todos, ¿no? Los pobres, los damnificados. Bueno, eso fue 2017 también. Lo interesante aquí es que se forma el 30 de agosto, el 3 de septiembre ya es categoría mayor, y se mantiene categoría mayor sin interrupción hasta el 11 de septiembre. Entonces, digo, interesante, ¿no? Les estoy mostrando algunos casos interesantes de huracanes. Luego tenemos la temporada del 2020, que, bueno, no todos, pero varios vivimos el huracán Cristóbal, que llovió, rompió también récords de precipitación. Esa es la anomalía de precipitación mensual para junio del 2020, que pueden ver en la península de Yucatán. Entonces no es la península, ¿eh? Y bueno, pues tuvimos sí, lugares muy bonitos. Duró, bueno, como 2 años, ¿verdad? Para que abrieran el paso deprimido, el parque hundido, el parque ecológico del Poniente de Mérida, también, así mucho, ¿no?
Bueno, ¿por qué les presento estos? Porque son huracanes pues, interesantes. Delta, igual, tiene una intensidad fuerte. Lo interesante fue la intensificación rápida. El verde es Delta, el naranja es Vilma. La línea es la velocidad máxima, Vilma fue más intenso. Las barras de intensificación rápida, tuvo mayor intensificación rápida Vilma. Sin embargo, ¿se acuerdan la definición de intensificación rápida? Es que aumente 30 nudos aquí en el Caribe Atlántico, 30 nudos en 24 horas. Bueno, Delta con intensificación rápida en 24 horas. O sea, no lo pudo haber hecho ni en 23, ni en 22, ni en 20, ni en menos, porque la definición de intensificación rápida está en 24 horas, ¿no? Entonces, en cuanto pudo, ya tuvo intensificación rápida, ¿no? Entonces, también era algo pues, muy fuera de lo común, ¿no? Z, tuvimos Z ese mismo año, que fue hasta Escandinavia, no sé hasta dónde llegó, bueno, como tormenta extratropical, pero fue a dar hasta allá. Eta, que además de ser una forma curiosa, se quería ir al infinito, entró por Honduras, entró por Honduras, como categoría, creo que fue categoría 4, y pocas semanas después, Iota también entra por Honduras, ¿no? Entonces, dos veces casi por el mismo lugar donde nunca había entrado uno de esa categoría, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, ¿está pasando algo con el calentamiento global? Pues, bueno, pues yo diría que sí, pero bueno. Digamos que el calentamiento global, pues otra plática, pues sí tiene una repercusión en la alta intensidad de los eventos, en la larga duración también, porque pues, está más caliente en más lugares, entonces pues, sigue agarrando energía como cuando se fue hasta Escandinavia o por allá. La intensificación rápida, pues también porque hay mayor energía y entonces pues, es como gasolina, ¿no? Para el huracán. Y pues mucha precipitación porque hay más humedad al aumento de la temperatura. Entonces, pues sí, parece que sí hay un efecto, ¿no? Pero pues lo que sí nos dijeron ya, aquí tenemos una coautora de ese reporte, que se prevé que la proporción de ciclones tropicales intensos, es decir, categorías 4 y 5, y las velocidades máximas del viento de los ciclones tropicales más intensos van a aumentar a escala global con un aumento en el calentamiento global, ¿no? Entonces, el calentamiento global sí creemos que va a haber tal vez no más huracanes, a lo mejor se mantienen igual, a lo mejor hay menos, yo no sé, pero si hay, es más probable que sean más intensos que lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, pues esos huracanes que les presenté, varios traen eso, ¿no? Y eso trae consecuencias, pues, sobre el oleaje, porque a fin de cuentas el oleaje está definido por la intensidad del viento, que es el que lo genera, la intensidad del área sobre la que sopla y el tiempo que sopla, ¿no? Pero la intensidad, pues sí es un factor importante. Entonces, bueno, pues esto a lo mejor va a ser más común en el futuro. Bueno, en el futuro, pues ya, ¿no? O sea, como que este verano ya todo está pasando, ¿no? Este fin de semana en España, las inundaciones, los huracanes. Pero en el tema que les vengo a hablar ahora, pues el que hayan eventos más intensos repercute con que haya oleaje más intenso, o es lo que queremos saber, y eso repercute sobre el tamaño de las estructuras que vamos a usar, si vamos a seguir siendo estructuras, otra alternativa es ya no hacer estructuras y buscar otras alternativas, pero si vamos a seguir construyendo estructuras, pues ¿de qué tamaño la vamos a hacer ahora la estructura, no? Entonces, sabemos que el oleaje es uno de los parámetros principales para el diseño de las estructuras costeras y offshore, entonces pues es importante poderlas determinar para que no nos pase eso. ¿Qué era esto? Una plataforma con su hotel, supongo, las olas abajo, y pues eso si no diseñamos bien, pues nos vamos a recuperar. Y eso, no es solo las plataformas, también las energías renovables, pues, offshore, tal. Ahora en el Golfo, al menos en Estados Unidos, ya están previendo la construcción de parques eólicos offshore, entonces pues sí viene siendo relevante, ¿no? Y bueno, pues en el Golfo de México tenemos que no solo está la industria petrolera, que es muy importante,
pero están las energías renovables, están refinerías que construimos en el sudeste, cosas así, ¿no? Cerca de la costa, transporte marítimo, pesquerías, pues todo eso está afectado de cierta manera por el oleaje y por el oleaje extremo, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar con esto y resulta que para el Golfo de México, las únicas recomendaciones de diseño que al menos son públicas o que al menos se pueden conseguir, no sé si también tenga una, pero seguro son por seguridad nacional, no se pueden conseguir. Está el American Petroleum Institute, ¿no? Que ha dado recomendaciones para el uso de las condiciones meteoceánicas desde el 69, y a partir apenas del 76 es cuando incluye el oleaje, ¿no? La cosa que tienen estas recomendaciones es que están basadas en eventos históricos y hay dos cosas ahí, ¿no? Una, ya vimos con esos eventos que les presenté al principio, pues, que los eventos históricos no representan los eventos que estamos teniendo ya ahorita, ¿no? Y la otra es que si tenemos una zona donde no han pasado muchos huracanes, pues no podemos definir las condiciones, no podemos definir la probabilidad de un evento cuando hay poca información de ese evento, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Coatzacoalcos, Dos Bocas, por ahí, pues realmente han pasado muy pocos huracanes, de hecho yo creo que ninguno, nada más son tormentas tropicales que han pasado por ahí, pero no quiere decir que no pueda pegar un huracán, ¿no? Entonces, con las pocas tormentas tropicales que han llegado ahí, si son 3, pues ¿cómo vamos a definir periodos de retorno de 100 años? No podemos, ¿no? Entonces necesitamos buscar otras maneras para hacerlo. Este nada más es un recuento así como de la API, del American Petroleum Institute, que se forma en el 47, no hay recomendaciones para el diseño, luego se forma un comité para lo del pronóstico, para hacer investigación sobre el pronóstico y clima, pero es hasta que vienen que se deshace ese comité, de hecho, porque pues no le dieron, supongo que no le dieron caso, vino un huracán y dijeron, pues no, vino uno, pero no tiene caso, pero luego vinieron 3 y entonces ahora sí ya otra vez fue importante, y entonces se hace el comité de estandarización de estructuras offshore y se hacen las primeras recomendaciones que no traigan oleaje, ¿no? O sea, hasta el 76 que vienen recomendaciones de oleaje, ¿no? Del periodo de retorno de 100 años, luego viene otro huracán y sacan una nueva edición, ¿no? Luego viene el huracán Iván en el 2004 y viene otra recomendación, luego en el 2008 hay, y luego vienen otros y luego otra actualización, ¿no? Entonces como que las actualizaciones vienen porque pues, han estado subestimando las alturas de la ola y son las recomendaciones que dan. Viene un huracán, sobrepasa lo que habían dicho y dicen, ay, China, hay que actualizarlas. Y entonces incorporamos ahora el nuevo huracán y las van actualizando, ¿no? Y así han estado. De hecho, dice que salieron unas recomendaciones en el 2018, 18, 19 y fue imposible conseguirlas. O sea, como que las anunciaron, pero nunca salieron. Luego llegó 2020 y yo creo que dijeron, chicos, ya ni para qué le movemos. No sé qué vamos a hacer, quién sabe qué están haciendo, ¿no? Pero bueno. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos saber qué podemos usar para diseñar si los eventos históricos no nos están sirviendo y las recomendaciones no nos están sirviendo? Bueno, pues hay varios grupos a nivel global, de hecho son tantos varios que se hizo un grupo llamado COCLIP, donde tratan de estandarizar los análisis de oleaje con predicciones para poder intercomparar. ¿Sí? COCLIP quiere decir, ya no me acuerdo qué, pero es algo de grupo de intercomparación de modelos de oleaje, ¿no? Entonces, pues ahí hacen unas propuestas de cómo hay que analizar los datos y qué parámetros determinar de los datos de oleaje para poder comparar si ustedes hacen un estudio, ustedes otro, ustedes allá otro y yo otro, que los podamos comparar, ¿no? Porque saben que cuando hacen estudios de cambio climático, pues como no hay contra qué validar, pues cualquier cosa podría ser válida, entonces entre más haya, ¿no? Más resultados haya, más modelos distintos y tal, pues podemos comparar y ver si hay una dirección hacia la que estamos viendo que podemos decir con más certeza en base a esas predicciones. Entonces ese grupo COCLIP, pues hay varios modelos, ¿no?
que han hecho a nivel global intercomparado, pero pues nivel Golfo de México ahí está. Pero si vamos al Golfo de México, pues la resolución es muy mala, ¿no? Aquí están, los modelos están resueltos entre 12 y 75 celdas resuelven el Golfo de México. O sea, básicamente no nos sirve. Podríamos aplicar esos modelos de circulación global al Golfo de México, sí, pero la resolución no es muy grande, entonces no resuelven bien los huracanes y va a ser menos para el Golfo de México, ¿no? ¿Podemos hacer un downscaling? Sí, lo podemos hacer también. De hecho, eso lo hicimos con un proyecto con RUT, pero bueno. Pero a fin de cuentas, los que trabajan con los modelos de circulación global, pues tenemos ese problema de que subestiman los vientos. Si hacen el downscaling, pues no sé si sigue subestimando, supongo que sí, porque vamos pasando esa información, a lo mejor me equivoco. Pero, aunque no subestimaran, de todas maneras, el número de huracanes que dan los modelos de situación global está subestimado comparado con, incluso contra las mediciones, ¿no? Entonces, hay una subestimación ahí que podemos tener. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es usar huracanes sintéticos, que básicamente se siembran vórtices de 12 metros por segundo de manera aleatoria en el océano, o sea, aleatoriamente empiezan a caer ahí. Entonces están los modelos de circulación global que tienen la información de temperatura del océano. Entonces, si hay la temperatura suficiente, entonces, si se siembran vórtices aquí y está frío, pues no, ese vórtice se va a morir, ¿no? Se va sí, a disipar. Pero si están las condiciones de temperatura del mar, de humedad a distintos niveles, de cizallamiento para que no se rompa la formación del huracán y tal, pues entonces va a evolucionar y se va a formar, ¿no? Entonces va a obtener la información de, bueno, puede ser de reanálisis, como en este caso les pongo allí, pero también puede ser de los modelos de circulación global. Y entonces así obtenemos un montón de huracanes, básicamente el número que nosotros queramos. Si queremos tener 1.000.000, pues esperaremos varios años, pero tendremos 1.000.000, ¿no? O si queremos tener 10.000, tendremos 10.000. A lo mejor no años, a lo mejor meses. Bueno, pues es lo mismo, como les dije, se repite lo mismo, pero ahora esos huracanes van a crecer o disiparse de acuerdo a las condiciones de los modelos de circulación general. Entonces, en el trabajo que les voy a presentar, usamos estos modelos, ¿no? Para derivar huracanes sintéticos, que la verdad no los derivamos nosotros, eso es una colaboración con Kerry Emanuel, él nos los manda. Y también con los reanálisis, ¿no? Como les presenté anterior, usamos ENSET, cuando usamos, bueno, esto ya lo hicimos con los datos del CEMIP5, modelos del CEMIP5 y del CEMIP6. Del CEMIP5 usamos de reanálisis solo un reanálisis, el ENSET, y esos modelos de circulación general, y para el CEMIP6 usamos también esos modelos, más aparte 3 reanálisis, ENSET, MERRA y ERA5, ¿no? Entonces, pero ojo, no son los huracanes de esos modelos, sino que la información de esos modelos son los que ayudan a que se intensifiquen esos vórtices que ponemos y los mueven dependiendo de cómo está pues los campos de presión, etcétera, ¿no? La dinámica atmosférica que saca de esos modelos. Bueno, este es un ejemplo de los modelos. En el centro está los huracanes derivados de los sintéticos con reanálisis, ¿no? En azul, tormentas tropicales, naranja, huracanes 1 y 2, y morado, categoría mayor. Y todo alrededor son los modelos de circulación, bueno, los sintéticos derivados de los modelos de circulación general. ¿Okay? Más o menos, pues no se ven tan parecidos algunos, etcétera. Hicimos varios métricas para ver qué tan bien daban y todo eso. No lo estoy presentando aquí, pero lo que tratamos es que con los reanálisis validar los sintéticos, ¿no? Y luego, pues ya con los reanálisis, ver el sesgo que tienen los modelos de circulación general. Este es un ejemplo, nada más comparando la fila de arriba, los sintéticos derivados de modelos de distintos modelos de circulación general, MPI, MRI, el HADGEM, no sé cuál es,
cambiamos ahí, pero es alguno de esos. Y abajo es con calentamiento global, ¿no? Por eso el fondo es naranja. Entonces, bueno, pues si vemos, por ejemplo, en pues tenemos más, se ve claro que hay más intensos, ¿no? Más categoría mayor. Pero bueno, al final, estos son los que faltaban, los otros, y aquí está el Hatiam, entonces el que estaba antes no sé qué era, pero de grupo. Y bueno, este es un ejemplo de que si agarramos todos esos modelos, estos del CENIL 5, y hacemos un análisis de los vientos, de su probabilidad, vista como periodo de retorno, los puntos negros son los valores, son los valores de los datos históricos, los puntos verdes son los del ENSEP, ¿no? Que más o menos sigue a los históricos bastante bien. Pero podemos extrapolar a más, ¿no? Porque hay más información. Los puntos azules y los rojos son la media del ensamble, ¿no? Y pues la envolvente para cada uno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos claramente que pues parece que sí nos lo está haciendo bastante bien los sintéticos, y si vemos un incremento, ¿no? Luego vamos a verlo con el oleaje más detalle, estas gráficas. Pero el caso es que si vemos el periodo de retorno de 100 años, ¿no? Para un evento con el clima presente, los azules, pues en el clima futuro se convierte en un evento con un periodo de retorno de 8 años, ¿no? Entonces, si el clima futuro es 2070 al 2100. Ahí. Entonces, ¿y ahora? Bueno, entonces lo que hicimos es que ya tenemos esa base de datos de eventos sintéticos, ¿no? Generamos los campos de vientos, y pues con esos campos de vientos y una batimetría forzamos un modelo de oleaje, y de ese modelo de oleaje sacamos los valores, las envolventes máximas de periodo y altura de ola, y los valores asociados a la altura de ola, los valores de periodo y dirección asociados a la altura de ola, y pues así obtenemos un chorro de mapas, uno por cada evento, y luego sobre esos eventos hacemos los análisis, ¿no? En cada punto de la malla hacemos los análisis de probabilidad, entonces podemos ver cuáles serían nuestras recomendaciones de diseño. Entonces, la malla varía lo que usamos en CENIP 5 y lo que usamos en CENIP 6. En CENIP 6 ya usamos una malla de 10 kilómetros. Resolución. En los huracanes sintéticos, bueno, tenemos la información como la información del best track, ¿no? Del Hurdak, y con eso generamos campos de viento usando Emanuel y Roturno. Para el CENIP 5, para el CENIP 6 usamos Holland. Por ahí hicimos otro estudio comparando distintos modelos, y pues a veces lo hace bien uno, a veces lo hace bien el otro, no hay nada claro, entonces básicamente da igual cuál usar, pero pues como la mayoría usa Holland, pues para el CENIP 6 decidimos volver a usar Holland. Estos son resultados. Bueno, entonces obtenemos los mapas de oleaje y sacamos medias, percentil 90, 95, 99, el oleaje extremo, y tenemos un mapa de esos para cada serie de sintéticos. Por ejemplo, los sintéticos generados con el Hatiam, entonces ya tenemos todos los analizamos y hacemos los mapas de medias, etcétera, ¿no? Entonces tenemos uno para cada modelo de circulación general y cada reanálisis. Y entonces luego hacemos el ensamble de los resultados de todos los modelos, y esta es la comparación contra el ENSEP, ¿no? El ensamble de modelos del CENIP 5 comparados con lo del ENSEP, y los ensambles del modelo del CENIP 6 comparados con el ensamble de los derivados de reanálisis. Entonces, pues sí van a ver que hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, en el CENIP 5 pues, subestimamos, y en el CENIP 6 sobreestimamos, ¿no? Los modelos de circulación global. Cuando digo que comparo modelos de circulación global contra reanálisis, estoy hablando de los modelos de circulación global
para el clima presente, no para el clima futuro, ¿no? Es como para ver qué también lo está haciendo, ¿no? Lo ideal hubiera sido que en las dos saliera todo blanco, y si sale todo blanco y alguien les dice que sale todo blanco, están mintiendo con la escala porque sería imposible. Pero bueno, podría haber salido mejor. Pero así salió. Entonces, bueno, pues por lo menos tenemos una idea. ¿Qué pasa? Que aquí usamos otro tipo de, varias cosas distintas, además del CENIP 6 y CENIP 5, también la malla es un poco distinta, eso no debe tener mucho efecto, pero aquí es solo un reanálisis, entonces puede ser que este reanálisis esté sobreestimando, ¿no? Si comparamos solo un reanálisis aquí, a lo mejor no sale el parecido, no lo sé, no lo hicimos. O si lo hicimos, no lo tengo en mente. Pero el caso es que así nos da, pero hay varias diferencias que podrían explicar. Pero bueno, aquí tengo el tipo de mapas que sacamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la altura de ola significante promedio para ENSET, y esto es para el ensamble de ERA, MERRA y ENSET. Les estoy enseñando el CENIP 6. Este es el percentil 90, las olas del percentil 90, perdón, y las del percentil 99, igual arriba ENSET, y abajo ERA, MERRA y ENSET, ¿no? Entonces, los dos son de reanálisis, perdón, arriba es CENIP 5 y abajo es CENIP 6. No, no son CENIP porque son reanálisis. Pero esto es lo que usamos para ver el sesgo en el CENIP 6 y lo de arriba es lo que usamos para ver el sesgo del CENIP 5. Pero simplemente si vemos si comparamos estas dos, pues, estamos subestimando. Entonces, pues no es tan sorprendente que este sesgo del CENIP 6 nos esté dando todo positivo, ¿no? Digo, es una posible explicación, ¿no? A lo mejor hay que verlo con más detalle. Aquí ahora sí les estoy enseñando la altura de ola significante para el clima actual, ¿no? El clima actual es 1975 al 2005. Arriba es CENIP 5, esto está mal, porque el clima presente no debe decir ningún escenario, pero más CENIP 5 y CENIP 6, clima presente. Y entonces, pues aquí vemos que sale algo parecido, también CENIP 5 está sobreestimando. Aquí son los mismos modelos, creo que en el CENIP 6 usamos uno más, pero ese no debería hacer tanta diferencia. Entonces, sí estamos teniendo olas más tranquilas con los modelos del CENIP 6. Bueno, no tan fuertes como las del CENIP 5, ¿no? Ahora sí, este es el clima futuro, aquí sí están bien los escenarios. Estos son los escenarios que usamos, el RCP 8.5 y el SCP 5.85, que son los dos escenarios los más extremos de cada familia de los CENIPs, ¿no? Y aquí estamos obteniendo pues, algo similar también. El CENIP 5 nos está dando alturas de ola más altas que las del CENIP 6. Y esto es la diferencia, clima futuro menos el clima presente. ¿Ok? Entonces, y aquí es donde ya me gustaron los resultados. Porque, pues fíjense, la altura de ola promedio, pues sí hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Aunque bueno, pues por aquí hay más incremento que en esta zona, ¿no? Aquí se concentra en lo que se le llama el Torre Queñali, donde suban los huracanes hacia Luisiana, Florida, bueno, Florida de aquí. Los otros percentiles también son parecidos, salvo el percentil 99. El percentil 99 aquí es un relajo en el CENIP 5, no sé por qué, pero aquí más o menos se centra otra vez en esa zona, ¿no? Pero ya vemos más similitudes, ¿no? Entonces eso es bueno porque pues no esperaríamos que fueran iguales. El MIP 5 es una cosa, el MIP 6 es otra cosa, ¿no? Siempre, y los del SR, del CENIP 3 eran otra cosa, ¿no? No quiere decir que uno reemplace al otro, simplemente son distintos. Pero si los dos ya nos están diciendo unas mismas cosas, entonces ya podemos tener más seguridad pues, de que en el futuro sí sea así. Esto simplemente es un ejemplo de MIP 5, clima actual, clima futuro y cómo lo hicieron cada uno individual, ¿no? Entonces, cada uno pues sí puede variar mucho, ¿no? Entonces, bueno, nada más es para decirles que tenemos de cada modelo, pero hicimos el ensamble como para tener el ensamble, porque como no sabemos cuál es el bueno, pues metemos todos y sacamos la media, el promedio de todos. Perdón.
aquí, este es el mapa de periodos de retorno de 100 años. Para el clima actual, clima futuro con el CEMIP 5. Estoy marcando estas zonas porque luego les voy a enseñar unas gráficas de esas zonas. Estas 3 zonas de arriba son las zonas que define la API para dar sus recomendaciones, ¿no? También dan generales para el Golfo de México, pero donde ponen más detalle, pues es en las aguas de Estados Unidos. Entonces es en lo que nos centramos un poco. Y esto es lo mismo, pero con los datos del CEMIP 6, ¿no? Que se ve que es menos intensas las olas, y aquí están comparándolas, ¿no? A la izquierda, CEMIP 5 para el clima futuro, y a la derecha el CEMIP 6 para el clima futuro, ¿no? Entonces sí estamos teniendo olas más altas en el CEMIP 5. Este es el clima futuro menos el clima presente, igual CEMIP 5, CEMIP 6 para el cambio climático. Estos 2 recuadritos así con línea punteada son perdido, el del norte y el de abajo, la zona de Campeche, donde licitaron los bloques hace, bueno, ya tiene unos años. No hace tan poquito, pero tampoco hace tanto, ¿no? Entonces sí vemos que hay una intensificación importante aquí. En el CEMIP 6, pues aquí no vemos tanto, aquí sí hay, pero sobre todo donde dan los valores de la API, sí, ¿no? Entonces la API que se estaba haciendo en histórico, pues a lo mejor ahí no está haciéndolo tan bien. Bueno, esto no, la gráfica de colores, olvídalo, simplemente para decirles que esta es la zona oeste, central y este de las recomendaciones que da API. Y esto es una comparación. Entonces, ya tengo todos los resultados. Puedo hacer mi curva de periodos de retorno para los sintéticos, ¿no? Entonces, eso lo hicimos. Entonces, aquí, ojo, API y reanálisis lo estoy poniendo como negro. Es una línea, no tiene envolvente porque pues, es un modelo, ¿no? Aunque sea un ensamble de reanálisis, no me interesa ahorita la línea. Y lo que estoy haciendo es que los de API no van a decir que están mal. Entonces, ok, están bien API. Y yo voy a ajustar todos mis valores, voy a hacer una corrección de sesgo en base a los resultados de los derivados del reanálisis, que son mi realidad, entre comillas, ¿no? Es lo que representa mi realidad. Y entonces, al hacer ese ajuste, entonces ya puedo comparar los modelos de circulación global, clima presente, que es la línea azul y el envolvente azul, clima futuro rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este lado está el CEMIP 5, del lado derecho CEMIP 6, vemos que algunas se ajustan mejor que otras, o sea, yo lo que me hubiera gustado mucho es que el presente pues, sea muy similar a API y reanálisis, pues que en este caso, pues sí, ¿no? Está el envolvente, casi en todos los casos API de análisis está dentro del envolvente, ¿no? Entonces no estamos tan mal, ¿no? Pero por ejemplo, CEMIP 6 en el este encajan perfecto, ¿no? Estas de colores no las veo, luego las vemos. Entonces, ahí lo que veo muy claro es que, bueno, muy claro y luego ya no es claro. En el CEMIP 5, pues la envolvente de clima presente está dentro del envolvente de clima futuro, entonces pues vete tú a saber. Pero la media del ensamble sí me está dando olas más pequeñas que en el cambio climático, ¿no? Y eso se repite pues, básicamente en todos, CEMIP 5 y CEMIP 6. En el CEMIP 6 ya la envolvente ya no abarca toda la envolvente. Pero diga, ya el clima presente no está dentro de toda la envolvente del clima futuro, entonces puedo tener un poquito mayor certidumbre de que pues, sí hay una diferencia. En el este, pues ya están totalmente separadas, ¿no? Entonces eso me está diciendo que el calentamiento global, independientemente si API está ahorita bien o no está bien, ¿no? Que podemos discutirlo, el calentamiento global sí me va a generar olas más altas, entonces API debería de, a lo mejor, reconsiderar eso, ¿no? Y entonces eso tiene implicaciones en el fallo de estructuras, por lo que les dije de los vientos, pero ahora lo vamos con oleaje, ¿no? Este es el CEMIP 5, y vemos que una altura de ola de periodo de 100 años, pues se convierte en un periodo, en el cambio, o sea, en el clima actual, periodo de retorno de 100 años, esa altura de ola equivale a un periodo de retorno de más o menos 30 años en el clima futuro, ¿no? Y entonces, si diseñamos la estructura con un periodo de retorno de 30 años y la vida útil de la estructura, diseñamos la estructura con un periodo de retorno de 100 años y la vida útil de la estructura es de 30 años, la probabilidad de que ese evento de diseño se presente durante la vida
de la estructura es del 26%, ¿no? Pero en el cambio climático, como la altura de ola se convierte en un periodo de 30 años, la probabilidad de que se presente una altura de ola de 30 años en una vida útil de 30 años de una estructura sube al 64%, ¿no? Entonces ahí vemos que si diseñamos ahorita estructuras para que estén funcionando dentro de 20, 30, 40 años, pues las probabilidades de que se presenten esos eventos, pues es más probable. Entonces debemos diseñar con el clima futuro, con el clima presente, o al menos hacer un análisis de costo-beneficio y ver qué hay que hacer, pues seguramente sí, ¿no? Lo interesante es que con el CEMIP 6 cambia la altura de ola, pero la relación sigue igual. La altura del periodo de retorno de 100 años se convierte en una altura del periodo de retorno de 30 y pocos años, ¿no? Entonces, pues ya tenemos ahí un resultado también más robusto, ¿no? Ahí está la comparación y en ambos casos pues es lo mismo. O sea, la probabilidad de que se presente la estructura, que se presente el evento de diseño, si tenemos calentamiento global, pues aumenta un 64% cuando teníamos un 26% cuando hicimos el diseño, ¿no? Y bueno, esto no es del Golfo de México. Esta gráfica, porque está más drástica, muestro esta. Esto es un periodo, esto es para un punto frente a Quintana Roo, ¿no? Entonces tenemos que si vamos del 2005 al 2070, ¿no? Estas son las condiciones, vamos a poner que en 2005 son las condiciones del clima que obtuve en mi estudio, y 2070 son las condiciones del clima del futuro, ¿no? De esos 30 años. Y asumimos que van de manera lineal. Tenemos el periodo de retorno, tenemos que el periodo de retorno va a pasar en un periodo de retorno de 100 años, por cómo va incrementando la altura de ola conforme va pasando el tiempo, se convierte en una altura de ola que corresponde a un periodo de retorno de 7 años y medio. Y si tenemos una estructura que diseñamos con una vida útil de 30 años, tenemos que la probabilidad de que se presente el evento de diseño pasa de un 26% hasta un 98%. O sea que si diseñamos en el 2005 una estructura para que dure 100 años, vamos a poner, pues en el 2070 las probabilidades de que se presente esa ola de diseño es casi inminente, ¿no? De que se presente. Entonces, bueno, pasamos 70 años y a lo mejor ya fue suficiente para la estructura. Y seguramente si estamos diseñando una estructura que dure 100 años, pues la diseñamos con una vida útil de 100 años, no sé. Digo, esas ya son otras decisiones, pero lo que les quiero mostrar es pues, los resultados que hemos tenido aquí. Entonces, básicamente las conclusiones son que las estimaciones del oleaje extremo usando eventos históricos pues son imprecisas por el corto tiempo que hay de información y por el poco número de eventos que hay, pero además porque el clima está cambiando. Entonces, aunque hubiera mucha información, pues ya no es información válida para lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues necesitamos usar climas de oleaje no estacionarios para pues, reducir las probabilidades de fallo en estructuras marítimas, y pues el uso de los ciclones tropicales sintéticos son los que permiten la caracterización para el futuro y determinar las condiciones de diseño, ¿no? Pues este trabajo llevamos ya 2 años tratando de publicar y nomás no pasa porque creo que estamos confrontando la API. Pero bueno, así andamos, y nada más para los que están en línea, la promoción del posgrado, que la vean ahí, todos los que están en línea y la difundan. Y aquí es el lugar donde pueden estudiar ingeniería de costas en el mar y no en el concreto, con ingenieros y oceanógrafos. Bueno, no sé si preguntas. Me preguntaron, para estar en línea, que si hay diferencia entre la resolución de los modelos del CEMIP 6 y CEMIP 5. Sí, sí hay diferencia. Tienen mayor resolución los del CEMIP 6, pero en
la generación de los sintéticos no es tan relevante porque no estamos usando los huracanes de ahí, simplemente estamos usando las condiciones ambientales, y esas condiciones ambientales, pues, bueno, o sea, sí hay diferencias seguramente, ¿no? Pero normalmente la resolución del CENIP 6.5 está bien para eso. Entonces, no sé, no sé si sea tanta eso la diferencia de la resolución. Yo creo que no. Yo creo que más bien es no sé, los resultados del modelo. No sé. Hay bastante trabajo y resultados que podrían ponernos en alerta sobre el diseño de estructuras, pero también veo como que hay mucha incertidumbre en decidir si ocupo este, si ocupo el otro. Si, por ejemplo, tú ves y estás interesado en ver si se incrementan, pues escoges el que más incremento, por decirlo. Pero si estás interesado en decir, pues, no va a haber efectos tan adversos, pues me voy al que me dio menos y entonces selecciono ese, ¿no? Entonces, como que ahí al final pues, depende de la decisión del que vaya a diseñar cuál agarra, cuál le convenga y justificar sus resultados. La otra es de que a veces tampoco podemos diseñar para olas tan grandes ni ahora en la actualidad. Y tenemos que se pueden presentar huracanes, sí, huracanes muy grandes, pero la altura de ola de diseño es muy grande y entonces aceptas ciertos daños, ¿no? De decir, pues, que se destruya ni modo, o sea, al final, si viene un huracán y arrasa con la obra, pues es un riesgo que tenemos que aceptar. Entonces, como tener tanta incertidumbre, pregunto cuál modelo se utilizaría, o en tu caso, cuál modelo utilizarías para decir con este voy a diseñar. Pues digo, yo ahorita te puedo contestar lo que sea, pero a la hora que lleguen y me pregunten de verdad, que seguro les voy a contestar otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si contestar. pero lo que sí sé es que es cierto todo lo que dices, ¿no? Pero también a lo mejor podemos pensar de otra manera. O sea, va a ser más probable que se presente. Bueno, sigamos diseñando igual, ¿no? Para la altura de ola que me dice API, pero ahora ya sé que la probabilidad de fallo es más grande, entonces pues diseño una estructura que cuando falle se convierte en arrecife artificial. No sé. O sea, a lo mejor hay que pensar algo así, ¿no? O sea, es más probable que falle. Bueno, si falla, ¿cómo puede servir esa estructura para otra cosa cuando falla? A mí se me ocurre que eso puede ser algo que pensar, ¿no? La otra es que, pues digo, las petroleras, ya no sé si aceptan el cambio climático o no, pero hace unos años pues seguían negándolo, ¿no? Aunque parece que Chevron o Mobil, no sé cuál fue la que sacó eso en los 70s, que sí había, que era una realidad y tal, ¿no? Pero bueno, lo que es claro es que no salen estudios así de cambio climático de ellos para diseño de estructuras, pero por ejemplo, una vez estuve en el ENCAR y la gente del ENCAR que trabaja con oleaje me contaron que ellos obtuvieron resultados similares para un trabajo que le hicieron a unas petroleras, pero que las petroleras pidieron que se siguiera la misma metodología con eventos históricos, pero que estimaran el periodo de retorno de 10.000 años. Más seguridad, o para incorporar directamente el cambio climático, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, pues el que lo va a hacer, pues tomará su decisión. O sea, es cierto lo que dice, hay mucha incertidumbre y todo, pero también hay cierta certidumbre hacia la dirección donde va, ¿no? Entonces, al final es una decisión económica lo que vas a decidir qué hacer, ¿no? Pero se pueden pasar varias cosas alrededor de eso, creo. Con los eventos históricos, con las bases de datos históricas, más o menos cómo ha ido evolucionando la incertidumbre de las mediciones. Es decir, no sé si tienes, o sea, qué tanto confías en las velocidades máximas en un evento de hace 60 años contra un evento de ahora, de 60. Y la otra, no me quedó muy claro en tu casi última diapositiva, cómo la probabilidad que tiene una variación no lineal, la relacionas al periodo de retorno que parecería que crece linealmente. Ok.
Okay. O sea, la línea roja y la nada más, como que no me quedó muy claro porque la línea roja parece ser lineal, la variación, y la otra sí, digamos, tiene una variación. Okay. Primero te contesto eso, porque la lineal es porque estoy asumiendo que disminuye linealmente. O sea, yo escojo mi periodo de retorno de 100 años y equivale a esa ola. Entonces, esa altura de ola, mi clima futuro me corresponde a qué periodo de retorno. Corresponde al periodo de retorno de 7.5 años. Ya, nada más se interpolo linealmente. ¿No? Es como para decir así va bajando, pero no quiere decir que así vaya a ir bajando, ¿no? Y esta no es lineal porque esta está basada en unas tablas de probabilidad. Entonces está ajustada la tabla a la figura, dependiendo del periodo de retorno. O sea, esta es función del periodo de retorno. Y son unas tablas, o sea, no es lineal. Y luego la otra pregunta. Bueno, pues, o sea, yo no te puedo decir que yo tenga más certidumbre o menos certidumbre porque no he analizado y no me meto a analizar los datos, pero lo que es como que lo común es que los eventos antes de la era satelital, unos dicen 70s, otros dicen 80s, no es tan confiable, pero a partir de los 70s de la era satelital o del 65 ya son muy confiables, ¿no? Ahora, si estás en Florida y pues a lo mejor un dato de 1906 es muy confiable, porque pues, había un anemómetro que midió ahí cuando llegó, no sé, bueno, se debe haber caído, pero si no era muy fuerte el evento, igual sí lo midió. Entonces, a lo mejor en la costa y en lugares donde habían mediciones, pues son más confiables que en medio del mar, ¿no? También, el número de eventos, por ejemplo, antes de la era satelital, pues hay huracanes que nadie registró. O sea, a lo mejor se presentó un huracán y nadie lo registró, ¿no? Digo, entre más te vas en el tiempo, pues más probable, pero que luego ya habían barcos y bla, 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 ¿no? Tomando, reportando, pero pues sí. Sí, al principio mencionas Cristóbal, ¿no? De 2020 y varios otros, Iota. ¿Por qué no mencionaste Gamma y Beta, que son los que más se hablan en con Cristóbal en cuanto a precipitación? Okay. Ningún motivo. Luego del clima presente, algunas gráficas son del 81-2010 y otras 75-2005. Sí, perdón. Ahí tengo ahí una revoltura. Les dice 75-2005, pero algunas bases de datos son del 80 al 2010. Ya. ¿Y por qué el futuro es 71-2100? Bueno, son los mismos 29 años, ¿no? Pero ¿por qué al 2100 y no 2100 a 2121? Pues porque son como que los, digo, ahí pues no puedo decir por qué, pero yo creo que son los estándares, sí, ¿no? O sea, hay a largo plazo desde el 70 al 2100 y a mediano plazo, no sé, desde el 34 al 54, o 24 al 54, así. Sí, esas rebajadas se definieron en algún momento y además la mayoría de los modelos de CIMER 6 van más allá del 2100. Y el 2005 es porque en el CIMER 5, el 2005, ahí empezaba, ahí fue el año final real. Presente, o sea, se publicaron en 2006, algo así. Por eso las rebanadas de tiempo varían cuando se hace CIMER 5 y CIMER 6 por la fecha cuando se generaron. ¿Qué resultados esperaría ver en el drenaje cerca de la costa si se implementara dentro del modelo de la interacción ola? O sea, no. Ahí habría que ver el estudio de cómo van a cambiar las corrientes, pero no lo hemos hecho todavía. Bueno, gracias.